Pero en este mundo nada y nadie fuera de Jesús puede soportar el abrumador peso de ser tu Salvador. Ninguna persona, ninguna cosa puede soportar el peso abrumador de ser tu Salvador. Cuando tú pones tu confianza en una persona, en una cosa, en una ideología, en una filosofía, eso se va a quebrar porque no puedes soportar el peso de ser tu Salvador. Poner tu confianza en otra cosa que no es Jesús siempre será defraudador, incompleto e insuficiente. En palabras de Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 2, es creer en vano. Él usa estas palabras. Estás creyendo en vano cuando no pones tu confianza en Jesús. Es por eso que estamos convencidos que sí, actualmente hay un amplio catálogo de cosas que nos ofrecen salvación, pero cuando tú pones tu confianza en ellas, siempre serás defraudado, siempre te sentirás incompleto e insuficiente, porque hemos sido diseñados para poner nuestra confianza en Cristo para poder ser salvados. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo que no es Jesús, se produce una amplia gama de sentimientos y motivaciones, como lo son el orgullo, el sentido de superioridad moral, espiritual, económica o racial, pero también al mismo tiempo se produce culpa y vergüenza. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza, cuando decidimos ser evangelizados por algo que no es el evangelio, se produce toda esta gama de sentimientos y emociones que nos llevan realmente a un estado en el que nadie quiere estar. Quisiera invitarlos esta mañana a continuar con la serie que estamos hoy en día llevando a cabo, que es la iglesia y su misión. Y esta mañana vamos a estar hablando de evangelismo, y para ello quisiera invitarte a que fueras conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 5. Recuerdo que estamos usando la versión NBI. Puedes usar otra versión, pero la lectura que voy a estar haciendo va a estar en esta versión. Te invito a que lo busques y puedas, ahí en donde tú estás, hacer esta lectura junto conmigo. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Esta mañana vamos a estar meditando acerca de esta porción de la Escritura. Quisiera invitarte a que oráramos para poner este tiempo en manos del Señor, que Él nos hable, que su palabra pueda trabajar en nuestras vidas. Señor, te pedimos que hables a tu iglesia, que hables a todos aquellos que están en esa transmisión. Señor, que a pesar de mí y a través de mí, tu palabra pueda ser expuesta, que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, convenciéndonos acerca de la verdad de Jesús. Te pido, Señor, que traigas una pasión renovada acerca de tu iglesia, que es la serie que estamos ahora estudiando, que podamos tener una visión fresca acerca de cuál es la misión de la iglesia, cuál es la misión a la cual tú nos has llamado en medio de este mundo, Señor, quebrado y caído. Cómo la gloria de Cristo puede brillar aún en medio de todo esto. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pues esta mañana he titulado mi sermón como "No olvides recontar la historia". Es el título del sermón de esta mañana. Quiero iniciar y terminar tomando prestadas las palabras de Pablo en este texto, que dice: quiero recordarles el evangelio que les prediqué. La verdad es que como iglesia estamos muy convencidos de que la evangelización importa. La evangelización forma parte muy importante de la vida de la iglesia. Pero ¿qué queremos decir con esto de evangelización? Quizá
algunos de nosotros estamos muy familiarizados con este término, quizá otros no. Pero ¿qué queremos decir con evangelización? Podemos formular conceptos muy extensos y rebuscados acerca de evangelización, pero el Nuevo Testamento quiere, al parecer, que lo mantengamos breve y claro. Por eso me gusta mucho esta definición de J.I. Packer, que dice: evangelizar es comunicar el evangelio. No nos compliquemos. Si queremos definir evangelización, tenemos que pensar que evangelizar es comunicar el evangelio. Entonces, tenemos que dar un paso atrás en esto y preguntarnos, ¿qué es el evangelio? Sé que algunos de ustedes piensan que esto quizá puede ser muy redundante, pero siempre es muy importante responder de manera adecuada. ¿Qué es el evangelio? Y Pablo lo deja muy en claro, más que en cualquier otra parte de la escritura. ¿Qué es el evangelio? En 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 5. ¿Qué es el evangelio? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, podemos saber que el evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos a través de Jesús. Es decir, Jesús vivió, Jesús murió y resucitó para nuestra salvación. Y el énfasis de Pablo aquí es que conforme a las Escrituras. ¿Qué hizo esto conforme a las Escrituras? Quizás has escuchado un par de sermones aquí en El Redentor y te habrás dado cuenta de esto, que nos gusta mucho enfatizar en la verdad del Evangelio. Y enfatizamos de tal manera que dejamos en claro que el Evangelio es tan necesario como para los no cristianos, como para los cristianos también. Entendemos que el Evangelio es esta verdad central de toda la Biblia y que solo el Evangelio es poder de Dios para salvar. Entendemos que el Evangelio es una verdad histórica, como Pablo lo está dejando en claro, y si tú sigues leyendo el contexto de 1 Corintios 15, te podrás dar cuenta del énfasis en que lo que Jesús vivió, murió y resucitó está en el marco de la historia. Pero, ¿sabes? Viendo este tema de evangelización, quisiera también hablar de uno de los errores más comunes y extendidos hoy en día, quizá en la iglesia o el movimiento evangélico. Tenemos la idea de que evangelización es simplemente para gente no cristiana. Cuando pensamos en evangelizar, normalmente pensamos en evangelización a otras culturas, a otros lugares lejanos, a otros lugares donde no se ha hablado nunca el evangelio. Evangelización sí consiste en eso, pero es más grande que eso. Cuando pensamos en evangelización, muchas veces dejamos fuera a todos los cristianos. Pensamos que evangelización es algo exclusivo para gente escéptica, para gente que no comparte nuestra fe en Cristo. Quisiera empezar contándote algo. Yo cuando tenía 18 años formé parte de un grupo de evangelización en la calle, en Tampico, en el centro de Tampico, y la verdad que fue un tiempo muy interesante en el que nos juntábamos cada domingo, un grupo de amigos, con guitarras, con folletos, y nos parábamos ahí en un kiosco y predicábamos a la gente y compartíamos de Dios y hablábamos y hacíamos dramas y abordábamos a la gente de formas muy creativas y no sé, tratábamos de que toda la gente escuchara algo acerca de Dios, ¿no? Realmente fue un tiempo en el que yo tenía una convicción muy grande acerca de que necesitaba evangelizar a otros. Pero quiero decirte que también en ese tiempo en el que yo estaba en este grupo, donde había mucho ímpetu, donde había mucha fuerza por comunicar a Jesús en esta plaza todos los domingos, la verdad es que yo en ese tiempo ignoré una verdad muy fundamental que todos necesitamos recordar el día de hoy. Yo también necesitaba ser evangelizado. Irónicamente, en la etapa donde yo más estaba evangelizando o estaba evangelizando a mayor cantidad de personas, quiero confesarte tristemente que quizá fue la etapa de mayor caos y caídas en mi vida. Olvidé recontarme la historia a mí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que el evangelio es para gente que no conoce de Dios, para gente que no ha escuchado acerca de Jesús. Entonces, todos nosotros corremos el riesgo de volvernos expertos en predicar el evangelio a otros o hablar de Dios a otros y al mismo tiempo olvidarnos de predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Me encanta cómo Pablo inicia esta sección de la Biblia. Él dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Quisiera que este tiempo que hemos dedicado a hablar de evangelización no sea más
que esto. Quisiera recordarles el evangelio que hemos predicado. Quizá te puedas identificar con mi historia, no en todos los detalles, pero sí en mi fracaso por recontarme la historia a mí mismo. ¿Sabes? Naturalmente, todos decidimos recontarnos muchas historias que nos prometen atajos de salvación. Todos decidimos recontarnos historias que son reemplazos del evangelio. Y no estoy hablando primeramente de cosas evidentemente inmorales, como lo es la inmoralidad sexual, las drogas, alcoholismo, cosas que nos prometen soluciones rápidas y placenteras, que evidentemente son reemplazos del evangelio. A veces estos reemplazos del evangelio nos llegan en empaques más sutiles y cristianos, como puede ser nuestra teología, como puede ser nuestra apologética, como puede ser nuestro testimonio, como puede ser nuestro servicio, como puede ser simplemente el hablar de Dios a otros, como en mi historia. Otras veces también estos reemplazos del evangelio nos llegan como supuestos logros morales, espirituales, económicos, raciales o de todo tipo. Pero la salvación no está en ninguna de estas cosas, por más placenteras, sofisticadas y espirituales que nos parezcan. Pablo parece estar muy convencido de lo que está diciendo en 1 Corintios 15, cuando dice, en el cual mismo recibieron y se mantienen firmes, y dice él, por medio de este evangelio son salvos. Evangelizar es recontar la historia transformadora de lo que Jesús hizo por nosotros. Es recontarnos una y otra vez y recontar a otros que Jesús vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Esto es suficiente. Todo lo demás sencillamente está de más. Cuando pensamos en evangelizar, deberíamos estar pensando no tanto en métodos, no tanto en estrategias, no tanto en un programa de evangelización en la iglesia. Deberíamos estar pensando en cómo estamos recontando esta historia acerca de cómo Jesús vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Es por eso que me encanta la definición de J.I. Packer. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es comunicar el evangelio. Y aún si tú no has puesto tu confianza en Jesús, quiero decirte que tú también cada día decides recontarte una historia. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos algún mantra, alguna idea que repetimos fielmente cada día y que es capaz de explicar la manera en la que vivimos y el futuro que esperamos. Todos compartimos un mantra, una verdad central repetitiva que es capaz de explicar la manera en la que vivimos y el futuro que esperamos. Sin embargo, quiero decirte algo. Todo reemplazo del evangelio no es más que un placebo de verdadera salvación. Todo reemplazo del evangelio, toda esa verdad repetitiva que tú fielmente y devotamente, quizá no con una creencia religiosa, no con un énfasis espiritual, seguramente, pero todas esas verdades que te repites a ti mismo y que pueden explicar tu vida y que pueden explicar qué esperas del futuro, no son más que placebos de verdadera salvación. No hay poder en esos mantras, en esas cosas que repetimos, que prometen salud, placer, éxito, riqueza o realización. No hay poder alguno en ello. Y es por eso que Pablo insiste una vez en esta sección de la escritura de 1 Corintios 15 en recontarnos y recontar esta historia de salvación en Jesús. Esa historia es la única historia en la cual tú y yo podemos encontrar realmente identidad, realmente sentido, realmente esa salvación que tanto anhelamos. ¿Sabes? El texto que estamos considerando esta mañana es muy claro en su lenguaje. No deja huecos, no deja ambigüedades. Dice Pablo, mediante este evangelio son salvos. Mediante este evangelio son salvos. Es decir, no hay otra manera, como lo he mencionado anteriormente, en la que podamos nosotros reconciliarnos con Dios. No hay otra manera en la que podamos nosotros encontrar eso que estamos buscando tanto. Pero todos fracasamos en recontarnos la historia de Jesús. Todos fracasamos en este ejercicio que está haciendo Pablo aquí. Nos resistimos a ser evangelizados. Nos resistimos en recibir este mensaje del evangelio. Y te has preguntado, ¿qué es lo que hay de malo en esto? ¿Qué es lo que hay de malo en rechazar el evangelio? ¿Qué es lo que está detrás de rechazar el evangelio?
Quiero explicar esto un poco más. La gravedad de negar el evangelio no es simplemente el rechazar una idea entre muchas otras ideas. La gravedad de negar el evangelio no es simplemente rechazar una idea entre muchas ideas. La gravedad de negar el evangelio es rechazar relacionarnos con una persona y no con cualquier persona. Estamos hablando de la persona más justa, más hermosa y verdadera en todo el universo. Detrás de nuestra resistencia a ser evangelizados y a evangelizar también se esconde un rechazo abierto y constante hacia Dios y la salvación que Él nos ofrece en Jesús. Detrás de nuestra resistencia a ser evangelizados y reemplazar el evangelio por muchas otras cosas, se esconde un rechazo abierto y constante hacia Dios y la salvación que Él nos ofrece en Jesús. Cuando nos olvidamos de recontarnos la historia del evangelio y recontar a otros la historia del evangelio, estamos diciendo y estamos decidiendo poner nuestra confianza en otra cosa que no es Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Pero en este mundo nada y nadie fuera de Jesús puede soportar el abrumador peso de ser tu Salvador. Ninguna persona, ninguna cosa puede soportar el peso abrumador de ser tu Salvador. Cuando tú pones tu confianza en una persona, en una cosa, en una ideología, en una filosofía, eso se va a quebrar porque no puedes soportar el peso de ser tu Salvador. Poner tu confianza en otra cosa que no es Jesús siempre será defraudador, incompleto e insuficiente. En palabras de Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 2, es creer en vano. Él usa estas palabras: estás creyendo en vano cuando no pones tu confianza en Jesús. Es por eso que estamos convencidos que sí, actualmente hay un amplio catálogo de cosas que nos ofrecen salvación, pero cuando tú pones tu confianza en ellas, siempre serás defraudado, siempre te sentirás incompleto e insuficiente, porque hemos sido diseñados para poner nuestra confianza en Cristo para poder ser salvados. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo que no es Jesús, se produce una amplia gama de sentimientos y motivaciones, como lo son el orgullo, el sentido de superioridad moral, espiritual, económica o racial, pero también al mismo tiempo se produce culpa y vergüenza. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza, cuando decidimos ser evangelizados por algo que no es el evangelio, se produce toda esta gama de sentimientos y emociones que nos llevan realmente a un estado en el que nadie quiere estar. En cambio, cuando nosotros escuchamos, cuando recontamos esta historia a nosotros mismos o a otras personas, sabemos que la evangelización nace de la gracia y produce gracia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros aceptamos creer en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro suficiente Salvador, eso viene por gracia, no es algo que podemos lograr por nosotros mismos, no es algo que nosotros podemos ganar por nosotros mismos, no es con base a nuestro desempeño o a nuestro esfuerzo de ningún tipo, pero al mismo tiempo lo que produce el creer en Cristo es gracia hacia otras personas, es gracia hacia aquellos que están cerca de ti. Abrazar y comunicar lo que Jesús hizo en nuestro lugar nos desarma de todo mérito, nos libera de toda culpa y vergüenza al mismo tiempo. Es por eso que la evangelización es tan importante, no solamente para los no cristianos, sino también para los cristianos. Todos necesitamos desarmarnos de ese mérito con el que funcionamos naturalmente. Todos necesitamos desarmarnos de esa justicia personal que todos tenemos. Todos tenemos este sentido de que merecemos la salvación. Todos necesitamos ser evangelizados. Todos necesitamos recontarnos la historia de cómo Dios quiere salvarnos, de cómo Dios quiere reconciliarse con nosotros a través de lo que Jesús ha hecho. Yo y tú necesitamos hacerlo. Es por eso que he titulado el sermón de esta mañana como recontarnos la historia. Esa necesidad que tenemos todos de evangelización es una necesidad real. Ahora, lo que debe movernos a la evangelización no es un sentimiento de superioridad religiosa en donde exhibimos nuestros trofeos de moralidad y teología, sino una profunda convicción de nuestra bancarrota espiritual y la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús.
A veces es muy engañoso porque cuando queremos compartir la verdad de Jesús, lo hacemos de una manera que no es correcta, lo hacemos de una manera en la que ponemos nuestros trofeos de moralidad y nuestra creencia y teología, en lugar de mostrarles a otros que realmente nosotros también necesitamos ser evangelizados. Podríamos decir que un resumen apropiado de la vida cristiana consiste en recontarnos y recontar a otros el evangelio. Podríamos resumirlo de esta manera: recontarnos y recontar a otros el evangelio. La vida cristiana es una vida de evangelización. Hemos sido diseñados para funcionar de esa manera, y Pablo lo deja muy en claro en esta carta y en otras cartas también. Para él, para Pablo, parece nunca ser suficiente recordar y enfatizar cómo el evangelio es lo único que puede ponernos en una correcta relación con Dios y con los demás. No hay otra manera, no hay atajos, no hay otra forma de estar bien con Dios y con los demás, sino es a través del poder del evangelio. Y Pablo lo repite una y otra vez, y es por eso que ahora él también está repitiendo esto una vez más. Quiero recordarles el evangelio, quiero recordarles el evangelio. ¿Eso es toda una realidad en tu vida? ¿Cada cuánto te recuerdas el evangelio a ti mismo? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿En qué situaciones acostumbras a hacerlo? ¿Cómo estás recordando el evangelio también a otras personas que están a tu alrededor? Quisiera contarte algo, que hay una película que se llama Como si fuera la primera vez. Es una película de esas películas que puedes ver sin necesidad de procesar tanto lo que está pasando. Una película entre comedia y romance que salió hace algunos años. Esa película trata de Lucy, una chica que pierde la memoria a corto plazo y queda atrapada en el pasado. Es incapaz de recordar nada a partir de un accidente que ella tuvo. Entonces su padre y su hermano siempre están recordándole o actuando como si fuera el 13 de octubre del 2012, que es cuando ocurre este accidente. De pronto la historia cambia porque llega Henry, que es un biólogo marino, y entonces él queda perdidamente enamorado de Lucy, ¿no? La historia trata de cómo él está todos los días enamorando a Lucy, ¿no? Pero bueno, no vine a contarte la película completa. Si la viste, qué bueno. Si no, la verdad no sé si la deberías ver. Yo te puedo contar el final de la película el día de hoy. Hacia el final de la película, Lucy despierta en un lugar extraño y ella está desconcertada porque como ella no puede recordar nada de lo que ha ocurrido anteriormente, ella despierta y se ve como en este lugar extraño que ella no sabe qué es un bote, y ella despierta en un bote. Y entonces cuando ella despierta, lo primero que ve a mano derecha, una pequeña mesa, es un VHS. Para los millennials, un VHS, o para la gente que es más joven, un VHS es una película, ¿okay? Y entonces en ese VHS dice: buenos días, Lucy. Entonces ella voltea, toma ese VHS y pone ese video para poderlo ver. Y cuando ella pone ese video, ella empieza a ver todo a partir del accidente que ella tuvo, que ella no puede recordar. Entonces ella empieza a ver también otras cosas, otros amigos. Ella ve también un fragmento de su boda con Henry. Entonces ella se da cuenta en dónde está, y ella se da cuenta quién es. Ella sube las escaleras de ese barco en el que está y se encuentra con Henry y con ahora su pequeña hija, Nicole. Entonces la película termina cuando ella sube. Ella se da cuenta quién es, se da cuenta dónde está, y entonces ella abraza a su pequeña hija, y también se ve que se acerca a Henry. Así es como termina esta película. En un sentido, el final de esta historia es un reflejo de lo que hemos venido hablando. Tú y yo, al igual que esta chica, Lucy, también amanecemos cada día desconcertados. Tendemos a olvidar de manera natural el evangelio, debido a nuestro pecado, debido a la dureza de nuestros corazones. Todos los días tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos en Cristo. Muchos cristianos piensan: bueno, vayamos a cosas más sofisticadas, vayamos a cosas más profundas, vayamos a cosas más espirituales, pero estamos diseñados para recordar el evangelio todos los días. Necesitamos ponernos la película del evangelio todos los días para recordar quiénes somos, en dónde estamos y a qué familia pertenecemos.
Y Pablo está muy, muy seguro de eso. Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 15:1, algo así como: quiero ponerles la película de nuevo. Quiero ponerles la película de nuevo. Quiero que ustedes recuerden quiénes son a través de lo que Cristo ha hecho. Quiero que ustedes recuerden en dónde están parados. Quiero que ustedes recuerden a qué familia pertenecen. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué. La amnesia del evangelio nos deja ignorantes de quiénes somos, quién es Dios, en dónde estamos y a qué familia pertenecemos. Sabes, muchos de nosotros, aún siendo cristianos, padecemos esta amnesia del evangelio que nos deja ignorantes de quiénes somos, de qué es lo que hemos recibido en Cristo. Como esta historia que Pablo está diciendo aquí, que parece una historia muy sencilla, pero a la vez es muy profunda y transformadora, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Si tú estás buscando algo más profundo, si tú estás buscando algo más espiritual, más grande que eso, quiero decirte que estás equivocado. Muchos cristianos tienen la creencia errónea de que mientras más avanzamos en la vida cristiana, menos necesitamos recordarnos el evangelio. Eso es una cosa para principiantes, decimos. Eso es una cosa para los incrédulos, para los que no conocen a Dios, pensamos. Nosotros necesitamos una teología más avanzada, necesitamos una experiencia más profunda, necesitamos una filosofía que encaje con el cristianismo y que esté llena de jerga y de palabras más sofisticadas, de lenguaje más sofisticado. Pero como en mi historia que te conté, hay un gran peligro en volvernos expertos en predicar el evangelio a otros y dejar de recordarnos el evangelio a nosotros mismos. Pero mientras más caminamos en la vida cristiana, nos damos cuenta de que esta creencia está equivocada, y de hecho es todo lo contrario. Cada día necesito recordarme más y recordar más a otros. Necesito recontar la historia de Jesús a otros. Necesitamos recuperar una visión de evangelización que no deje fuera a nadie. ¿Sabes? Creo que hubo un tiempo en la iglesia con este evangelismo explosivo en donde dejamos de predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Necesitamos recuperar una visión de la evangelización que no deje fuera a nadie. Nosotros, los cristianos viejos, los cristianos jóvenes, los cristianos de un día, aquellos que no conocen el evangelio, necesitan escuchar esa historia de Jesús, la historia del evangelio. Necesitamos ser capaces de poner la película todas las veces que sea necesario a cada persona, incluyéndonos y especialmente a nosotros mismos. Es por eso que cuando hablamos de evangelización, primeramente no deberíamos de pensar en qué método vamos a usar, sino en esa historia que debemos recontar. Ese es un error que cometemos muchas veces. Cuando pensamos en evangelización, pensamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un concierto, y estoy hablando de los cristianos que ya estamos muy familiarizados con esto, o estamos pensando en un folleto, o estamos pensando en tantas cosas. Quizá debemos de dejar de pensar un poco en los métodos y empezar a recontarnos esta historia de Jesús. Todos los cristianos tenemos un llamado a volvernos expertos en contar la historia de Jesús. No intentes usar la misma receta que otros. Sé creativo, habla desde tu realidad, con tus limitaciones y tus fortalezas. Recuerda que no hay un formato oficial para contar esta historia. Solo sí hay una historia oficial. Y esa historia oficial es la historia del evangelio, que es capaz de transformar a todo aquel que cree en Cristo. Como iglesia estamos muy convencidos de la evangelización como una necesidad, no solamente para los no cristianos o los no creyentes, sino también para los cristianos. La misión de la iglesia, en la misión de la iglesia no hay un departamento de evangelización. La misión de la iglesia es una misión evangelizadora. La iglesia existe para comunicar el evangelio, no solamente individualmente, sino corporativamente. Es decir, todo lo que hacemos en la iglesia debería apuntar a comunicar el evangelio. Como iglesia no olvidamos recontar la historia. De hecho, soñamos con ver un movimiento de iglesias llenando esta ciudad, que también lo hagan. Un movimiento de iglesias que sean capaces de recontar la historia de Jesús. Pero ese sueño debe empezar primero en ti.
en cada persona, en cada creyente, en cada miembro, en cada simpatizante, de manera muy personal. Es por eso que hoy quiero terminar esto con un breve recordatorio. No olvides recontar la historia. No olvides recontarte la historia que te salvó y que también es poderosa para salvar a otros. La historia de Jesús, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Te invito a que oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos recuerdas que la misión de la iglesia tiene como corazón, como centro, el comunicar el Evangelio, Señor. Gracias porque nos recuerdas que debemos recontar esta historia de Jesús, que solamente en la historia de Jesús es que tenemos salvación, que no hay otra manera de estar bien con Dios si no es creyendo y confiando en Jesús para nuestra salvación. Señor, que no busquemos algo más, que no busquemos algo más sofisticado, que no busquemos otra cosa, Señor, que nuestros corazones puedan estar saciados, satisfechos en escuchar esta historia de cómo hemos sido salvados por gracia a través de lo que Jesús ha hecho. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos hecho tan complejo este tema de la evangelización. Hemos puesto tantas cosas encima que no deberían de estar. Hemos puesto otras cosas como fundamento y hemos quitado el Evangelio, lo más hermoso, lo más bello. Señor, te pedimos que podamos repensar que la evangelización es recontar el Evangelio, que podamos ser fieles al Evangelio, que podemos experimentar también la transformación profunda que el Evangelio nos promete. En el nombre de Jesús. Amén.